Hola chavos, miren, hoy vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas de ángulos notables en el primer cuadrante. De hecho, vamos a ver primero y segundo cuadrante. El día de ayer ustedes ya vieron cómo quedan los triángulos cuando ven el primer cuadrante, el segundo cuadrante, que casi pues nada más le van como dando vuelta al triángulo, ¿no? Vamos a ver primero los del primer cuadrante porque de hecho estos se aplican para todos los demás. Vamos a empezar con un triángulo que sea equilátero. ¿Qué significa que un triángulo sea equilátero? Pues que tiene todos sus lados iguales y por lo tanto pues sus ángulos interiores también van a ser iguales. En este caso, para ángulos que son triviales, por así decirlo, el triángulo equilátero pues tendría una medida de 2. ¿Sí? De lado. Entonces este lado mide 2, este lado mide 2 y pues este lado también mide 2. Los ángulos interiores van a medir 60, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una construcción que va a ser esta línea que parte de P hacia el lado opuesto. Esta se va a hacer la altura por el punto o el vértice P. Entonces la altura dentro de este triángulo pues cumple con la función de dividir al triángulo en dos triángulos iguales y por lo tanto el lado también de abajo o la base pues también va a medir igual o divide a la mitad. Entonces si el lado mide 2 pues la altura va a dividir en que este pedacito sea 1 y este otro pedacito sea 1. Otra cosa que va a hacer esta altura pues es de que el ángulo que aquí medía 60 pues también lo divide a la mitad. Entonces este ángulo mide 30 y este ángulo mide 30 también. Bueno, vamos a checar entonces el triángulo equilátero solamente con una de esas mitades que se construyó. Entonces vamos a observar los ángulos y las funciones trigonométricas para esas dos medidas. Vamos a observar el ángulo de 30, que sería este de aquí. Ahorita les voy a borrar este para que no nos confundamos con la medida. Vamos a observar todas las funciones trigonométricas con las de 60, que es como voltear el triángulo al revés, y las de 45, ahorita explicamos este. Entonces, en este caso, si yo estoy observando el ángulo de 30, sería este, o este de aquí. Entonces, miren, ya tembló mi mano. Entonces, en este caso, déjenles cambio porque está temblando mi mano. En este caso, yo estoy observando este triángulo, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, este ángulo de 30, pues es este de acá. El lado opuesto mide 1, por esto este ladito mide 1. La hipotenusa mide 2, por eso este mide 2. Y con el teorema de Pitágoras vamos a encontrar cuánto mide este, ¿va? Bueno, entonces, con el teorema de Pitágoras, dado que este es un triángulo rectángulo, este ladito, no sé, le vamos a poner que mide B, ¿sale? Entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces sería la raíz cuadrada de 4 menos 1. Esto sería la raíz cuadrada de 3. No le vamos a sacar el valor decimal del 3. Ahorita nada más me sirve esta medida. Entonces aquí mide raíz de 3. Como ya tengo las medidas completas del triángulo, ahora sí, vamos a ver quién sería seno de 30, coseno de 30, tangente de 30 y sus respectivas inversas, que sería cosecante de 30, secante de 30 y cotangente de 30. ¿Verdad? Bueno, entonces, recordando un poquito de las funciones trigonométricas, cómo se definen, por ejemplo, seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 30, si aquí está 30, este es el opuesto, hipotenusa y adyacente, porque estoy observando este ángulo. Entonces, seno de 30, ¿quién sería? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí sería un medio, ¿cierto? Coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es raíz de 3, hipotenusa es 2, entonces raíz de 3 sobre 2. Tangente sería opuesto sobre adyacente, entonces sería 1 entre raíz de 3. Y como ya tengo estos tres, pues prácticamente los otros tres, como son inversas, pues ya sería nada más casi darle vuelta a los que ya tienes, ¿verdad? Entonces aquí sería 2 sobre 1, entonces prácticamente es 2. Secante, como es la inversa de coseno, pues sería 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Y cotangente sería raíz de 3 sobre 1, entonces raíz de 3
sobre 1, que es raíz de 3. ¿Sale? Y ya está. Entonces, estos son valores que son triviales porque la medida del ángulo pues es medida de 30 y así nosotros le cambiamos la medida del ángulo, obviamente estos van a cambiar, ¿sale? Entonces, estos son ángulos, pues digamos como que los más usados. Bueno, entonces vamos a ver ahora en el caso del 60. Prácticamente pues lo podríamos sacar de este mismo triángulo porque pues si este ángulo mide 30, pues el que me falta acá para que sumen 180 sería 60. Entonces sería como voltear este triángulo al revés, que sería este. Entonces voy a observar ahora el ángulo de 60. Como ya vieron en el anterior, pues este mide raíz de 3, este es 1 y este es 2. ¿verdad? Ahora sí, vamos a sacar todas las funciones trigonométricas. Serían seno de 60, coseno de 60, tangente de 60. Y las inversas, que sería cosecante de 60, secante de 60 y cotangente, de 60. ¿Sí? Esta es inversa de esta, esta es inversa de esta, esta es inversa de esta, ¿va? Bueno, entonces seno de 60, si yo tengo el ángulo aquí 60, el opuesto ahora se llama raíz de 3, el adyacente es 1 y la hipotenusa sigue siendo 2. Entonces, opuesto sobre hipotenusa, entonces sería raíz de 3 sobre 2. Coseno sería adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre 2 y tangente raíz de 3 sobre 1, que sería pues nada más el raíz de 3, ¿cierto? Y acá pues si ya tengo estos 3, para sacar los otros, pues sería 2 raíz de 3, 2 sobre 1, que es el 2, perdón, ya ven, ya me ando distrayendo también. Y aquí pues si le damos vuelta a la fracción sería 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Y ya. En el caso del que tenemos aquí abajo, recordemos un poquito de las propiedades de los triángulos, de que pues para que este ángulo mida 45, pues también forzosamente el otro debe medir 45. ¿Qué medidas debería tener el triángulo? Pues a ángulos iguales se oponen lados iguales. Este sería un triángulo que fuera isósceles, ¿cierto? Entonces, pues estos lados deberían forzosamente medir 1, en este caso por la medida que ya teníamos acá. Entonces, estos dos lados miden 1, el ángulo mide 45, ¿cuánto debería medir la hipotenusa? Lo vamos a aplicar con el teorema de Pitágoras. Entonces, el C debería ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, raíz 1 más 1, raíz de 2. Como en el anterior, no le vamos a sacar el valor decimal de la raíz de 2. Ahora sí, ya sé que se llama raíz de 2, ¿sí? Vamos a sacar seno de 45, coseno de 45, tangente de 45, ¿sí? Las inversas, cosecante de 45, secante de 45 y cotangente de 45, ¿va? Ok, entonces ya tenemos pues casi todo pues. Entonces, seno de 45. Estoy observando aunque si ves de arriba es lo mismo. Tiene todo igual. Seno de 45, opuesto, adyacente e hipotenusa. Sería opuesto sobre hipotenusa. Sería 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Coseno, opuesto sobre hipotenusa. Digo, adyacente sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2 y tangente opuesto sobre adyacente, entonces 1 sobre 1, que es el entero. Cosecante, pues ya lo vimos, sería raíz de 2, si le doy vuelta sería raíz de 2 sobre 1, ahí no se vio, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 1, pues entonces raíz de 2 nada más. La secante igual sería raíz de 2 y tangente pues igual sería el 1, ¿va? Entonces, esas son las medidas de los triángulos que estaríamos observando para este caso en el primer cuadrante, ¿va? Miren, de hecho estos porque los vimos detenidamente porque vamos a observar los demás que son similares a estos. Me voy a regresar al libro.
Ay, disculpen el ruido que hay afuera. Dice, las funciones trigonométricas de los ángulos notables en el segundo cuadrante que vamos a observar son los ángulos de 120, 135 y 150. Miren, por ejemplo, en este caso, el ángulo de 120, como veíamos el día de ayer, pues sobrepasa para estar en el segundo cuadrante. Recordemos el movimiento de la línea, llega hasta acá. Entonces, si tú ves el ángulo que le falta o el suplemento, dado que están en el eje X, pues es un ángulo de 60, ¿verdad? Pero pues está volteado del otro lado. Entonces, esta medida pues va a ser negativa, ¿verdad? Va a ser -1. Todas las medidas del triángulo de 60 que ya vimos son iguales, nada más que aquí dice -1 porque está volteando para el otro lado. Bueno, entonces aquí ya está, pues la hipotenusa mide 2, el opuesto mide raíz de 3 porque tú estás observando el ángulo de 60 ya, que es el suplemento de este, y el adyacente es -1, este de aquí. Bueno, entonces aquí están ya todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, pero se están observando al de 120, no al de 60. El de 60 está ayudando para poder construir el triángulo, ¿sí? Porque es el ángulo interior, el que tú estás observando es el de afuera, el de 120, ¿sí? Por eso aquí todos dicen seno, coseno, tangente, todos esos de 120, ¿va? Para que vean esos. En el otro caso, si tú estás observando el ángulo de 135, pues su suplemento es de 45. Entonces, pues se forma un triángulo que mide 1 y -1. -1 porque está del lado del cuadrante 2 y la hipotenusa es raíz de 2, como el que ya vimos. Aquí están ya las medidas, hipotenusa, opuesto y adyacente. Y las funciones trigonométricas pues son muy similares, son en función del ángulo de 135 y pues prácticamente lo que ya hicimos con el de 45. Acá tienen para el ángulo de 150, pues su suplemento va a ser 30, entonces pues las mismas medidas del ángulo del triángulo con el ángulo de 30, nada más que aquí el lado que buscamos pues va a ser negativo porque está del otro lado del cuadrante, en el cuadrante 2. ¿Va? Y ahí están todas las funciones. De hecho, todos tienen lo mismo. Miren, por ejemplo, en el caso del tercer cuadrante, sería ángulos de 210, 225 y 240. Si tú buscas el ángulo de 210, sería los primeros dos cuadrantes son 180 y el pedacito que le falta son 30 para que sean los 210. Entonces es el triángulo con el ángulo de 30, pero volteado hacia abajo, ¿sí? Que sería este de aquí. Y pues prácticamente las medidas se vuelven a repetir, por eso vimos los primeros tres. Y aquí igual, si ves el ángulo de 225, pues igual son 180 más los 45 son 225, entonces prácticamente tienes el triángulo que tiene el ángulo de 45. Claro que las medidas van cambiando en sentido de los signos porque pues van cambiando de cuadrante, por eso estas medidas son negativas y como lo vimos nosotros en el primer caso, en el primer cuadrante pues son medidas positivas. Aquí están las medidas, las funciones trigonométricas, pero del 225, no del 45. Y pues acá el último, 240. Igual son 180 más 60 son los 240 y por eso el triangulito queda para abajo. Como queda para abajo, dos de sus cantidades son negativas y la hipotenusa sigue siendo positiva. Y pues ahí están todas las funciones trigonométricas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, pues, va a ser lo siguiente. Yo ya les dije, miren ya cómo quedó mi libreta. Ya les dije cómo se van sacando el de 30, el de 60 y el de 45. Entonces, por favor, esto anótenlo en su libreta, ¿sí? Esto, que ya lo tienen en el libro, como quieran, de aquí o del libro, como gusten. Y ya de su libro van a anotar los mismos, pero del segundo cuadrante, que sería con las funciones trigonométricas, con funciones trigonométricas, con funciones trigonométricas. En las del tercer cuadrante igual, con funciones trigonométricas, bueno, están abajo, función, gráfica, función trigonométrica, gráfica, función trigonométrica, hasta la 201. ¿Sí? Si quieren checar el otro es la misma situación, pero por hoy vamos a hacer hasta aquí, ¿sale? Entonces pásenlos y ya los veo en claro.